Encontré mis cosas en bolsas de basura en la puerta cuando llegué del trabajo esa tarde de viernes. Mamá estaba allí parada junto a mis hermanos Diego y Alejandra, con los brazos cruzados y una sonrisa que nunca había visto antes. Tienes 25 años, Sofía. Es hora de que te vayas, anunció mientras señalaba las bolsas negras que contenían toda mi vida. Necesitamos el espacio para cosas más importantes. La humillación me golpeó como una bofetada cuando vi a los vecinos asomándose por las ventanas, presenciando mi expulsión familiar como si fuera un espectáculo gratuito. El silencio mortal que siguió fue roto únicamente por la risa burlona de Diego. Por fin, murmuró mientras se recargaba contra el marco de la puerta. Ya era hora de que mamá se deshiciera del lastre. Alejandra sonrió con esa expresión de superioridad que conocía tan bien, como si mi partida fuera la mejor noticia del año. Pero en lugar de suplicar o llorar como esperaban, levanté una de las bolsas con calma, la puse sobre mi hombro y les dirigí una sonrisa que los descolocó por completo. Tienen razón, dije con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí. Es hora de que las cosas cambien. Lo que no sabían era que yo tenía un secreto que estaba a punto de destruir todos sus planes. Soy Sofía Delgado, la hija mayor de una familia que siempre me trató como una extraña en mi propia casa. Durante años, trabajé en silencio como asistente administrativa mientras ellos vivían cómodamente con mis aportaciones mensuales para los gastos del hogar. Mamá, Diego y Alejandra habían desarrollado un plan perfecto: deshacerse de mí para convertir mi habitación en una oficina donde Diego podría manejar su negocio de venta de celulares usados. La traición familiar que acababa de presenciar era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que revelaría secretos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Recogí las bolsas una por una mientras ellos me observaban desde la entrada, claramente disfrutando cada segundo de mi aparente humillación. ¿No vas a rogar que te dejemos quedarte?, preguntó Alejandra con esa voz dulce y venenosa que usaba cuando quería herirme. ¿No vas a prometer que pagarás más renta? Mamá se rió entre dientes, como si la idea de que yo tuviera opciones fuera ridícula. Durante 25 años había soportado sus comentarios hirientes, sus comparaciones constantes, la forma en que celebraban los logros de mis hermanos mientras ignoraban los míos. Pero esa tarde, mientras cargaba mis pertenencias hacia el coche prestado de una amiga, sentí algo que no había experimentado en años. Una extraña sensación de libertad mezclada con una sed de venganza que me asustó por su intensidad. La casa donde había crecido ahora me parecía más pequeña y patética de lo que recordaba. Las paredes descoloridas, el jardín descuidado, los muebles baratos que mamá presumía como si fueran antigüedades valiosas. Diego había dejado su trabajo hacía 6 meses para enfocarse en su emprendimiento, lo que en realidad significaba pasar el día jugando videojuegos y vendiendo ocasionalmente algún teléfono robado. Alejandra estudiaba una carrera que nunca terminaría, cambiando de especialidad cada semestre mientras yo pagaba sus libros y material escolar. Mamá trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, pero la mayor parte de los gastos familiares salían de mi sueldo, y ahora me echaban como si fuera basura. Espero que tengas dónde ir, dijo mamá con una crueldad que me heló la sangre. Porque aquí ya no eres bienvenida. Sus palabras fueron como dagas, pero había algo en su tono que me hizo sospechar. No era solo crueldad gratuita, había una urgencia detrás de esa expulsión que no entendía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan de repente? Mientras metía la última bolsa en el coche, escuché a Diego murmurar algo sobre clientes importantes y el negocio grande. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando me di cuenta de que esta traición familiar era más profunda de lo que había imaginado. Esa noche, instalada en el pequeño apartamento que mi amiga Carmen me había ofrecido temporalmente, revisé cada una de mis pertenencias. La mayoría de mi ropa estaba arrugada y mal empacada. Algunos marcos de fotos habían sido dañados deliberadamente, y faltaban varios objetos de valor sentimental. Pero mientras revisaba mis documentos personales, encontré algo que no debería haber estado allí. Una carta dirigida a mí que nunca había visto. El sobre estaba abierto, y claramente había sido leído por otras personas. Con las manos temblando, extraje las páginas y comencé a leer algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. La carta era de un bufete de abogados en la ciudad, fechada 3 semanas atrás. Su contenido me dejó sin aliento. Mi abuelo paterno, quien había muerto cuando yo tenía 15 años, me había dejado una propiedad en su testamento, no una casa pequeña o un terreno insignificante, sino un edificio completo de apartamentos en el centro de la ciudad, que había estado siendo administrado por una empresa durante todos estos años. Los ingresos mensuales de las rentas se habían estado acumulando en una cuenta bancaria a mi nombre,
esperando a que cumpliera 25 años para poder acceder a ellos. La fecha de mi cumpleaños había sido hace exactamente 3 semanas. Mi familia lo sabía. Toda la humillación, la expulsión repentina, la crueldad calculada, todo había sido una actuación desesperada para deshacerse de mí antes de que descubriera mi herencia. El secreto que habían guardado durante una década estaba a punto de ser revelado, y ellos lo sabían. La venganza que había estado germinando en mi corazón ahora tenía un propósito claro. No solo habían destruido mi autoestima y me habían tratado como una extraña, habían intentado robarme el legado que mi abuelo había querido que fuera mío. Carmen encontró mis lágrimas de rabia esa madrugada cuando llegó del trabajo. Sofía, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Pero no eran lágrimas de tristeza las que corrían por mis mejillas. Eran lágrimas de una furia pura y cristalina que me daba una claridad mental que nunca había experimentado. Le conté todo: la carta, la herencia, la traición familiar que había durado años. Carmen me escuchó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a indignación. «Esto es increíble», susurró. «¿Qué vas a hacer?» La pregunta flotó en el aire como una promesa de justicia. Lo que iba a hacer sería más devastador de lo que mi familia podría imaginar jamás. La mañana siguiente llegué al bufete de abogados que había mencionado la carta. El licenciado Morales, un hombre mayor con ojos bondadosos, me recibió con una sonrisa cálida que contrastaba completamente con el trato que había recibido de mi familia durante años. «Señorita Delgado, hemos estado esperando este momento durante mucho tiempo», me dijo mientras me invitaba a sentarme en su oficina. Su abuelo era un hombre muy previsor. Sabía que algún día podría necesitar esta independencia. Sus palabras confirmaron mis sospechas más oscuras sobre mi familia. «Mi familia sabía de esto, ¿verdad?», pregunté directamente. El licenciado Morales suspiró profundamente antes de responder. «Su padre recibió una notificación oficial hace 3 semanas, cuando usted cumplió 25 años. El testamento estipulaba claramente que la información debía ser comunicada tanto al heredero como a la familia inmediata». La traición se profundizó en mi pecho como un puñal. No solo habían ocultado mi herencia, habían acelerado mi expulsión para asegurarse de que nunca la descubriera. El edificio que había heredado constaba de 12 apartamentos, todos ocupados por inquilinos confiables que pagaban puntualmente sus rentas. Los ingresos mensuales ascendían a más de 40,000 pesos, y la cuenta bancaria donde se habían acumulado durante 10 años contenía una suma que me hizo marearme: casi 5 millones de pesos. Además, el valor comercial del edificio superaba los 20 millones. Mi abuelo no solo me había dado independencia económica, me había convertido en una mujer adinerada de la noche a la mañana. «Hay algo más», continuó el licenciado Morales mientras abría otro expediente. Su abuelo incluyó una cláusula especial en el testamento. Si en algún momento la familia intentaba alejarla de su herencia, o trataba de aprovecharse de ella, usted tendría el derecho legal de cortar todo vínculo económico que ellos pudieran tener con las propiedades familiares. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Propiedades familiares? El abogado sonrió con una expresión que rayaba en la venganza. La casa donde vivían ustedes también pertenecía a su abuelo. Técnicamente, ahora es suya. La humillación que había sentido el día anterior se transformó inmediatamente en un poder que me corrió por las venas como electricidad. No solo era económicamente independiente, tenía el control total sobre el techo que cubría las cabezas de quienes me habían traicionado. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Ellos me habían echado de una casa que, legalmente, era mía. La venganza que había estado planeando toda la noche ahora tenía dimensiones que ni siquiera había soñado. «¿Cuánto tiempo tienen para desalojar mi propiedad?», pregunté con una calma que me sorprendió. El licenciado Morales revisó los documentos. Según las leyes de arrendamiento y considerando que no existe un contrato formal de renta, 30 días sería lo apropiado. Sin embargo, dado que han estado viviendo allí sin pagar renta durante años y ahora han actuado de mala fe, podríamos acelerar el proceso. Sus palabras fueron música para mis oídos. Mi familia había cavado su propia tumba con su crueldad. Durante los siguientes días, trabajé meticulosamente en mi plan de venganza. Contraté a un abogado especialista en desalojos, un detective privado para documentar las actividades ilegales de Diego en la casa, y una empresa de mudanzas para el día exacto en que se cumpliera el plazo. Cada paso estaba calculado para maximizar su humillación, tal como ellos habían planeado la mía. La diferencia era que mi venganza sería completamente legal y devastadoramente efectiva. El detective privado me entregó un informe que superó mis expectativas más salvajes. Diego no solo vendía celulares robados desde la casa, también había convertido mi antigua habitación en un centro de distribución de productos falsificados.
Las fotografías mostraban cajas llenas de relojes, bolsos y perfumes piratas. Además, había evidencia de que varios de sus clientes eran menores de edad a quienes vendía alcohol y cigarrillos sin licencia. Mi hermano había convertido mi hogar familiar en una operación criminal. Alejandra tampoco era inocente. El detective descubrió que estaba cobrando dinero de compañeros de clase por hacerles tareas y exámenes, y que había falsificado documentos académicos para obtener becas que no merecía. Su expediente de fraude académico era tan extenso que podría resultar en expulsión permanente de cualquier institución educativa. La traición familiar que había vivido era solo la punta del iceberg de su corrupción moral. Mamá, por su parte, había estado robando mercancía de la tienda donde trabajaba, revendiéndola a través de redes sociales a precios reducidos. Las evidencias incluían fotografías de productos con etiquetas de la tienda en su cuenta personal de ventas online. Su empleador aún no se había dado cuenta, pero las pruebas eran irrefutables. Mi familia entera estaba construida sobre una base de engaños y actividades ilegales. El día que cumplieron exactamente 3 semanas de haberme echado, me presenté en la casa familiar acompañada del licenciado Morales, un oficial judicial, y los trabajadores de la empresa de mudanzas. Mamá abrió la puerta con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en terror cuando vio a la comitiva legal. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz que temblaba visiblemente. «Buenos días, mamá», dije con una sonrisa que irradiaba la confianza que nunca había tenido antes. «Vengo a reclamar mi propiedad». Le entregué los documentos legales que establecían mi derecho sobre la casa. «Tienes exactamente 1 hora para recoger tus pertenencias personales. Todo lo demás se queda aquí». Sus piernas parecieron fallarle cuando leyó los papeles. La humillación en su rostro era exactamente la misma que había sentido yo 3 semanas atrás. Diego y Alejandra aparecieron en la puerta con expresiones de pánico total. «¿De qué estás hablando, Sofía?», gritó Diego. «Esta casa es nuestra. No puedes echarnos». Le mostré el testamento de mi abuelo y los documentos de propiedad. «Esta casa siempre fue mía, Diego. Ustedes han estado viviendo aquí como mis inquilinos, sin pagar renta durante años. Ahora ese arreglo ha terminado. La venganza sabía aún más dulce de lo que había imaginado. Pero no tenemos a dónde ir», suplicó Alejandra con lágrimas en los ojos. «No puedes hacer esto. Somos familia». Su súplica me llegó como un eco patético de todo lo que nunca me dieron cuando yo las necesitaba. «Familia», repetí lentamente. «¿Como cuando me echaron como basura hace 3 semanas? ¿Como cuando ocultaron mi herencia? ¿Como cuando me humillaron frente a los vecinos?» Cada palabra era un clavo en el ataúd de su arrogancia. El oficial judicial comenzó a supervisar la remoción de sus pertenencias mientras yo inspeccionaba cada habitación de lo que ahora era oficialmente mi casa. En mi antigua habitación, encontré exactamente lo que el detective había documentado: una operación criminal en toda regla. «Diego», llamé desde la puerta, «vas a tener que explicarle a la policía por qué tienes mercancía robada en mi propiedad». Su rostro se puso pálido como la cal. Carmen llegó justo cuando estaban cargando las últimas cajas de mi familia en un camión de mudanzas destartalado. «¿Cómo te sientes?», me preguntó mientras observábamos a mi familia alejarse sin destino fijo. «Como si finalmente hubiera despertado de una pesadilla de 25 años», respondí. La traición que habían cometido contra mí había desencadenado su propia destrucción. La justicia nunca había sabido tan dulce. Esa noche, sola en la casa que ahora era completamente mía, revisé cada rincón con una mezcla de nostalgia y satisfacción. Había crecido en esas habitaciones, había sufrido humillaciones en esos pasillos, había llorado en silencio en esos cuartos. Pero ahora todo era diferente. No era la hija no deseada que mendigaba amor y respeto. Era la dueña de todo lo que veía. El secreto que mi familia había tratado de ocultarme se había convertido en el instrumento de su caída. Al día siguiente, recibí llamadas desesperadas de los 3. Mamá había perdido su trabajo cuando su empleador descubrió el robo de mercancía, gracias a una denuncia anónima que había hecho llegar las evidencias del detective. Diego estaba siendo investigado por la policía después de que varios de sus clientes adolescentes fueran interrogados sobre el origen de los productos que les vendía. Alejandra había sido convocada por el comité de ética de su universidad para responder por las acusaciones de fraude académico. «Sofía, por favor», suplicó mamá por teléfono. «Cometimos un error. Podemos arreglar esto. Eres nuestra hija». Su voz quebrada me habría conmovido en el pasado, pero ya no era la misma persona que habían manipulado durante años. «Un error», repetí fríamente. «¿Ocultar mi herencia durante 3 semanas fue un error?»
¿Echarme con bolsas de basura fue un error? ¿Humillarme frente a los vecinos fue un error? El silencio del otro lado de la línea fue elocuente. Diego me contactó al día siguiente, su arrogancia habitual reemplazada por una desesperación palpable. Necesito dinero para un abogado, me dijo sin preámbulos. La policía quiere acusarme de venta de productos robados a menores. Tú tienes dinero ahora. Ayúdame. Su petición era tan absurda que me hizo reír. ¿Quieres que te ayude después de convertir mi habitación en tu centro de operaciones criminales? ¿Después de burlarte de mí cuando me echaron? La venganza se servía fría, pero sabía deliciosa. Alejandra fue la última en contactarme, su tono habitual de superioridad reemplazado por una humildad que sonaba completamente falsa. Sofía, sé que las cosas se salieron de control, comenzó. Pero si me ayudas a pagar un abogado académico, prometo que todo será diferente entre nosotras. Sus promesas vacías resonaron en mis oídos como ecos de todas las veces que había creído en ella en el pasado. ¿Diferente?, pregunté. ¿Como cuando prometiste que dejarías de compararme con tus amigas exitosas? ¿Como cuando dijiste que me respetarías más? La familia que me había traicionado ahora cosechaba los frutos de sus propias decisiones. 3 meses después, mi nueva vida había tomado forma de manera extraordinaria. Contraté una empresa de administración profesional para manejar mis propiedades, lo que me permitía concentrarme en expandir mi portafolio de inversiones. El dinero que había acumulado durante años como herencia me daba una libertad que nunca había soñado posible. Dejé mi trabajo como asistente administrativa y comencé a estudiar administración de empresas, financiando mi educación con mis propios recursos. La casa familiar fue completamente renovada. Contraté decoradores profesionales que transformaron cada espacio, eliminando cualquier rastro de los años de mediocridad que había caracterizado a mi familia. Mi antigua habitación, que Diego había convertido en su centro de operaciones criminales, se convirtió en mi oficina personal, completa con tecnología de punta y una vista hermosa del jardín que había mandado rediseñar completamente. Mi familia, por el contrario, enfrentaba las consecuencias de sus acciones con una severidad que aumentaba cada día. Mamá había tenido que mudarse a un apartamento diminuto, en un barrio peligroso, trabajando en empleos de medio tiempo que apenas le permitían sobrevivir. Su reputación estaba arruinada después de que el escándalo del robo en la tienda se hiciera público en el vecindario. Los mismos vecinos que habían presenciado mi humillación ahora susurraban sobre su deshonestidad. Diego enfrentaba cargos criminales que podrían resultar en varios años de prisión. Su negocio había sido completamente desmantelado, y varios de los menores a quienes había vendido productos ilegales habían testificado en su contra. Su arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por una desesperación que lo había llevado a mendigar trabajo en empleos que antes consideraba por debajo de él. La venganza que había temido durante años finalmente había llegado en forma de justicia legal. Alejandra había sido expulsada de la universidad, y su expediente académico había sido marcado permanentemente por fraude. Ninguna institución educativa respetable la aceptaría en el futuro, y su sueño de una carrera profesional había sido destruido por su propia deshonestidad. Trabajaba ahora en un restaurante de comida rápida, sirviendo a personas que antes habría considerado inferiores a ella. Su humillación era visible cada vez que me veía en la calle. Las llamadas de auxilio de mi familia se habían vuelto cada vez más desesperadas y menos frecuentes. Cuando mamá me contactó por última vez, su voz estaba rota por la desesperación. Sofía, hija, por favor, no tengo dinero para la renta este mes. Van a echarme del apartamento. Sus súplicas me llegaban como ecos distantes de un pasado que ya no me dolía. Mamá, respondí con una calma que me sorprendió. Durante años yo pagué todos los gastos de esa casa mientras ustedes me trataban como basura. Ahora es tu turno de aprender lo que significa valerse por una misma. Diego intentó contactarme desde la prisión donde finalmente había sido encarcelado. Su carta estaba llena de arrepentimientos tardíos y promesas de cambio que sonaban tan huecas como todas las promesas que había hecho durante nuestra infancia. Hermana, escribía, sé que cometí errores, pero necesito tu ayuda para pagar la fianza. Prometo que todo será diferente cuando salga. Rompí la carta sin terminar de leerla. La traición que había vivido había endurecido mi corazón contra sus manipulaciones emocionales. Alejandra fue la más persistente en sus intentos de reconexión. Me esperó una tarde a la salida de la universidad donde ahora estudiaba mi carrera, con lágrimas reales corriendo por sus mejillas. Sofía, por favor, me rogó frente a otros estudiantes. Soy tu hermana. No puedes abandonarme así. Pero su actuación ya no tenía efecto sobre mí. Alejandra, le dije mientras mis compañeros observaban la escena. Tú me abandonaste primero.
Ahora simplemente estoy devolviendo el favor. Su humillación pública fue la cereza en el pastel de mi venganza. Un año después de mi expulsión familiar, recibí una invitación inesperada. Carmen se casaba y quería que fuera su dama de honor. La ceremonia se realizaría en uno de los salones más elegantes de la ciudad, el mismo lugar donde mi familia solía hacer comentarios despectivos sobre las bodas ostentosas que nunca podrían permitirse. Pero ahora yo sí podía permitirme no solo asistir, sino ser una de las invitadas más elegantes de la celebración. Durante la recepción, varios invitados me preguntaron sobre mi familia. ¿No vinieron tus padres y hermanos?, preguntó una prima de Carmen que conocía vagamente mi historia familiar. No, respondí con una sonrisa serena. Ellos están ocupados con sus propios problemas en este momento. No sentí la necesidad de elaborar. La venganza completa no requería explicaciones detalladas. Su ausencia hablaba por sí sola. Esa noche, de regreso en mi casa completamente renovada, me senté en el jardín que había rediseñado con fuentes y plantas exóticas que mi familia nunca había podido imaginar. La paz que sentía era profunda y genuina. Durante 25 años había vivido buscando el amor y respeto de personas que eran incapaces de darlo. Ahora, rodeada de la belleza que yo misma había creado, me di cuenta de que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por el respeto mutuo y el amor genuino. La última vez que tuve noticias de mi familia fue a través de una conocida que me contó que Diego había sido liberado de prisión, pero no podía encontrar trabajo debido a sus antecedentes criminales. Mamá había enfermado por el estrés y no podía permitirse un tratamiento médico adecuado. Alejandra había intentado usar documentos falsos para ingresar a otra universidad, pero había sido descubierta y ahora enfrentaba nuevos cargos legales. Su caída había sido tan completa como su crueldad hacia mí. No sentí satisfacción maliciosa por sus desgracias, pero tampoco sentí compasión. La venganza que había ejecutado no había sido emocional o impulsiva, había sido la consecuencia natural de sus propias decisiones. Ellos habían elegido la traición, la deshonestidad y la crueldad. Yo simplemente había permitido que la justicia siguiera su curso natural. El secreto que trataron de ocultarme se había convertido en el instrumento de su destrucción, pero esa destrucción había sido autocausada. 2 años después de aquel día que encontré mis cosas en bolsas de basura, me gradué con honores de mi carrera en administración de empresas. Mi portafolio de propiedades había crecido considerablemente y había establecido una pequeña empresa de consultoría que me generaba ingresos adicionales significativos. Pero más importante que el éxito económico era la paz mental que había encontrado al liberarme de relaciones tóxicas que habían envenenado mi vida durante décadas. Carmen y yo estábamos almorzando en un restaurante elegante, cuando me contó que había visto a Alejandra trabajando como cajera en un supermercado de descuento. Se veía derrotada, me dijo cuidadosamente, observando mi reacción. ¿Cómo te sientes al respecto? La pregunta me hizo reflexionar. Me siento libre, respondí finalmente. Libre de la culpa que solía sentir por no ser suficiente para ellos. Libre de la necesidad de ganarme su amor. Libre de la humillación que me hicieron sentir durante años. ¿Nunca piensas en reconciliarte?, preguntó Carmen. La pregunta que había evitado durante meses finalmente estaba sobre la mesa. No, respondí sin dudar. La reconciliación requiere arrepentimiento genuino y cambio real. Ellos solo se disculpan porque enfrentan consecuencias, no porque entiendan el daño que causaron. La familia que me había traicionado había tenido múltiples oportunidades de tratarme con respeto y dignidad. Habían elegido no hacerlo una y otra vez. Mi nueva vida estaba llena de personas que me valoraban por quien era realmente. Había hecho amigos en la universidad que apreciaban mi dedicación y honestidad. Tenía relaciones profesionales basadas en el respeto mutuo. Incluso había comenzado a salir con alguien que entendía mi historia sin juzgarme por las decisiones que había tomado para proteger mi bienestar emocional y financiero. Esta era la familia real que había estado buscando toda mi vida. Una tarde, mientras revisaba los estados financieros de mis propiedades en mi oficina personal, recibí una llamada de un número desconocido. Era una trabajadora social que me informaba que mamá había sido hospitalizada y no tenía recursos para pagar el tratamiento. Figura usted como su familiar más cercano con capacidad económica, me explicó. ¿Estaría dispuesta a ayudar con los gastos médicos? La petición me transportó inmediatamente a todos los momentos en que había necesitado apoyo emocional y económico de mi familia, y había sido rechazada. No, respondí con la misma frialdad con que mamá me había dicho que no era bienvenida en mi propia casa. No soy responsable de los gastos médicos de alguien que me echó de casa como basura. La trabajadora social intentó apelar a mi sentido de obligación familiar,
Pero esas cadenas emocionales habían sido rotas permanentemente. La venganza más perfecta no era causar daño activamente, era simplemente permitir que enfrentaran las consecuencias de haber destruido los vínculos familiares por su propia crueldad. Esa noche, mientras disfrutaba de una cena que había preparado en mi hermosa cocina renovada, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquel día humillante hace 2 años. La traición que había sufrido había sido devastadora en ese momento, pero ahora podía ver que había sido una liberación disfrazada. Me había forzado a descubrir mi propia fuerza, a reclamar mi valor y a construir una vida basada en el autorrespeto, en lugar de la búsqueda desesperada de aprobación ajena. La herencia de mi abuelo no había sido solo económica, había sido una lección sobre el valor real de la familia. Un hombre que había muerto cuando yo era adolescente me había amado y valorado más que las personas que habían vivido conmigo durante 25 años. Su regalo no había sido solo dinero y propiedades. Había sido la oportunidad de liberarme de relaciones que me habían mantenido pequeña y triste durante demasiado tiempo. 6 meses después, recibí la noticia de que mamá había fallecido en el hospital. La trabajadora social me contactó nuevamente para informarme sobre los arreglos funerarios. Su madre no dejó recursos para el funeral, me explicó. ¿La familia estará haciéndose cargo de los gastos? Pregunté por Diego y Alejandra, pero ambos estaban en situaciones económicas tan precarias que no podían contribuir significativamente. No estaré haciéndome cargo de ningún gasto, informé a la trabajadora social. Tampoco asistiré al funeral. Mi decisión podría parecer cruel a observadores externos, pero era coherente con la realidad de que mamá había elegido destruir nuestra relación familiar. No podía esperar que yo mantuviera obligaciones hacia alguien que había renunciado a ser mi madre el día que me echó como basura. El funeral de mamá fue un evento triste y escasamente atendido, según me contó una conocida que había asistido por respeto a la memoria de mi abuelo. Diego había conseguido un permiso especial para salir de prisión, y Alejandra había estado presente, pero muy pocas personas más habían asistido. Su aislamiento social había sido el resultado directo de años de comportamiento deshonesto y manipulador. Había muerto como había vivido, rodeada de las consecuencias de sus propias decisiones. 1 año después de la muerte de mamá, Diego me contactó por última vez. Su carta desde la prisión era diferente de las anteriores. No contenía súplicas ni promesas vacías. Sofía, escribía, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó. Solo quería que supieras que finalmente entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No espero perdón, pero espero que seas feliz. Su carta fue la primera comunicación genuina que había recibido de él en toda mi vida. No respondí la carta, pero la guardé. No porque planeara perdonarlo o restablecer contacto, sino porque representaba el primer momento en que uno de mis hermanos había mostrado una comprensión real de las consecuencias de sus acciones. Era demasiado poco y demasiado tarde, pero al menos era honesto. La venganza completa incluía permitir que enfrentaran la verdad sobre sí mismos, incluso si esa verdad llegaba demasiado tarde para reparar el daño. Alejandra desapareció de mi radar completamente después del funeral de mamá. Las últimas noticias que tuve de ella fueron que había abandonado la ciudad, posiblemente para escapar de sus problemas legales acumulados. Su orgullo y arrogancia habían sido reemplazados por una necesidad desesperada de huir de las consecuencias de años de comportamiento fraudulento. Su humillación había sido tan completa que había preferido desaparecer antes que enfrentar la realidad de su situación. 3 años después de aquel día que encontré mis cosas en bolsas de basura, me mudé a una casa nueva que había comprado en una zona exclusiva de la ciudad. La casa familiar donde había crecido la vendía a una familia joven que la llenó de risas y amor genuino. Fue satisfactorio ver cómo ese espacio, que había sido testigo de tanta crueldad y traición, se transformaba en un hogar real para personas que se valoraban mutuamente. Mi nueva casa tenía un jardín extenso donde planté un árbol en memoria de mi abuelo, el único miembro de mi familia biológica que me había amado incondicionalmente. Bajo ese árbol, coloqué una placa pequeña con una frase que resumía todo lo que había aprendido. La familia real se elige, no se hereda. Era un recordatorio diario de que había tomado las decisiones correctas, por difíciles que hubieran sido. Carmen se convirtió en la hermana que nunca tuve, y su familia me adoptó como una hija más. Sus padres me trataban con el cariño y respeto que mis propios padres nunca me habían dado. Durante las reuniones familiares, me di cuenta de cómo se sentía realmente formar parte de una familia donde el amor no era condicional, y donde los éxitos se celebraban genuinamente en lugar de ser minimizados por celos y resentimiento.
Mi empresa de consultoría había crecido hasta tener una oficina propia y varios empleados. El éxito profesional que había alcanzado no había sido heredado o regalado. Había sido construido con mi propio esfuerzo y determinación. Cada cliente satisfecho, cada proyecto exitoso, cada reconocimiento profesional eran pruebas de que mi valor no dependía de la opinión de personas que habían elegido verme como menos de lo que era. Una tarde, mientras firmaba un contrato particularmente lucrativo en mi oficina, recordé las palabras de Diego años atrás. Era hora de que mamá se deshiciera del lastre. La ironía de esa frase ahora me hacía sonreír. El lastre no había sido yo. El lastre había sido una familia que me había impedido alcanzar mi potencial completo. Al deshacerse de mí, inadvertidamente me habían liberado para convertirme en la persona exitosa y feliz que era ahora. Los secretos que mi familia había tratado de mantener ocultos habían sido su perdición, mientras que la verdad había sido mi salvación. La herencia de mi abuelo no había sido solo dinero. Había sido una lección sobre el valor de la honestidad, la integridad y el amor genuino. Había aprendido que la venganza más perfecta no era causar sufrimiento deliberadamente, sino simplemente permitir que la justicia natural siguiera su curso. 5 años después de mi expulsión familiar, asistí a la graduación de Carmen de su maestría en psicología. Durante la celebración, su hermana menor me preguntó sobre mi familia. ¿No tienes hermanos ni padres que quieran celebrar tus éxitos contigo? La pregunta me habría dolido años atrás, pero ahora simplemente me hizo apreciar más la familia que había elegido. Tengo la mejor familia del mundo, respondí, mirando a Carmen y sus padres. Solo que no comparto ADN con ellos. Esa noche, en mi hermosa casa con vista a la ciudad, escribí en mi diario una reflexión que había estado formándose durante años. La traición más dolorosa puede convertirse en la liberación más hermosa si tenemos el valor de caminar hacia adelante en lugar de mirar hacia atrás buscando aprobación de quienes nos hirieron. Mi familia había intentado destruir mi autoestima, pero inadvertidamente me habían dado el impulso para descubrir mi verdadera fuerza. La venganza que había ejecutado no había requerido maldad de mi parte. Simplemente había requerido la determinación de no permitir que continuaran aprovechándose de mi bondad. Al cortar los lazos con personas tóxicas, había hecho espacio en mi vida para relaciones auténticas basadas en el respeto mutuo. La humillación que había sufrido se había transformado en sabiduría, y esa sabiduría me había guiado hacia una vida más plena de lo que jamás había imaginado posible. Mi historia no terminó con una reconciliación sentimental o con el perdón magnánimo que las películas sugieren como ideal. Terminó con algo más valioso, la comprensión profunda de que merezco ser tratada con dignidad y respeto, y la fuerza para alejarme de cualquier situación o persona que no me ofrezca eso. La familia que me había traicionado había cosechado exactamente lo que había sembrado, y yo había florecido en el suelo fértil de mi propia autoestima reconstruida. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.